Bueno, muy bien. Y siguiendo con el segundo módulo, ahora vamos a tener este espacio para seguir aprendiendo, pero esta vez sobre soja. Para ello nos acompaña Guillermo y Cristian. Pero antes, así como vieron recién en los videos, quería mencionar a las empresas que auspician este bloque: LG Semillas, Tecnomil, y también nos acompaña Sarvio, que es una plataforma de soluciones digitales muy completa para el campo. Los invitamos a que la descarguen y consulten, ya que tiene beneficios para los productores CREA. Guille, ahora sí, eh, te vemos perfecto en pantalla, así que adelante. Muy bien, gracias Santi. Buen día a todos. Mi nombre es Guillermo Martín, asesor del CREA La Calandria, junto con Cristian Natali, asesor del CREA Colonia Medici. Vamos a tratar de contar el trabajo y el análisis en conjunto que hicimos con la mesa, ¿no es cierto?, de asesores de la región sur de Santa Fe, y por supuesto gracias a toda la información que brindan las empresas y los miembros de la región. La idea es un poco contarles lo que vamos a ver en este bloque, el segundo bloque de la jornada de soja. Lo dividimos en dos partes. La primera parte vamos a abordar básicamente lo que fue el análisis climático de la campaña pasada, que estábamos viendo, que ya un poco Adrián estuvo comentando, el año pasado para la campaña 2021 en cuanto al pronóstico de fase ENSO, cómo fueron las precipitaciones con algunas localidades puntuales y representativas de la zona, y cómo fue la temperatura, ¿no es cierto?, de la campaña pasada. Y después, para terminar con esta primera parte, vamos a estar viendo todo lo que es la información que sale de la base de datos de la región sur de Santa Fe, que es una base que ya tiene 23 campañas cargadas con los tres cultivos principales. Un poco vamos a hablar de ambientes de la región, la evolución de superficie y rendimiento tanto en soja de primera como en soja de segunda, rendimiento por cada grupo CREA, por los 17 CREAs que forman la región, un poco de información de antecesores, de genética y de nutrición. Para luego pasar a la segunda parte, que va a estar Cristian a cargo, que nos va a hablar un poco y nos va a traer los nuevos eventos tecnológicos que estamos viendo en el cultivo de soja, asociado al manejo del sistema, estrategias, ¿no es cierto?, para el cultivo de soja según ambiente y según distintas situaciones que nos va a comentar Cristian. La red de cultivares de soja de la región, de la campaña pasada, el tema de nutrición del sistema, que estamos viendo novedades con agricultura variable y de precisión y demás. Márgenes proyectados, lo que estamos viendo en rindes presupuestados y precios para ver los márgenes que tenemos para la campaña que viene. Y por último, cerrar con el pronóstico climático que estamos viendo para la campaña, ¿no es cierto?, 21-22. Bueno, ya haciendo la presentación, lo primero que, como le decíamos en el temario, nos paramos en julio del año pasado, del 2020, y teníamos que planificar una nueva campaña, ¿no es cierto?, de verano, y la mayoría de los modelos y los pronósticos nos indicaban una alta ocurrencia, digamos, una baja ocurrencia de un año niño, donde para los trimestres noviembre, diciembre y enero teníamos una alta probabilidad de ocurrencia de año climáticamente niña, y para el trimestre enero, febrero y marzo, una alta ocurrencia de una fase neutral, digamos. Entonces los modelos nos indicaban la baja ocurrencia de un año, por lo menos climáticamente niño, y pronosticaban lluvias por debajo del promedio. Situación que ahora vamos a ver que se termina cumpliendo. Esto es una relación que establecimos con datos analizados de las rosas de la campaña del año 1969 al 2020, donde vemos la relación que existe entre el pronóstico extendido y las precipitaciones. Lo abrimos en dos trimestres de los más críticos de la campaña gruesa, como son los meses de noviembre, diciembre y enero. Lo hicimos en análisis a través de un gráfico de caja o de boxplot, donde en la cruz y en color blanco indicamos la media en cada una de las fases ENSO para ese trimestre, donde vemos que llueven 411 milímetros en los años niño, 384 en los años neutro y 254 en los años niña. Y lo mismo lo abrimos para para el otro trimestre, de enero, febrero y marzo, donde ahí ya vemos que las diferencias entre cada una de las fases, entre uno y otro trimestre, son distintas. Por ejemplo, vemos que
en el primer trimestre, noviembre, diciembre y enero, en los años Niña llueve, digamos, 157 milímetros menos que en los años Niño y 130 milímetros menos que en los años neutros. Un poco lo que decía Adrián, acá también quedamos con el mensaje que esto nos permite ver esa variabilidad de lluvias. En los años Niña, si bien llueve menos que el promedio, la variabilidad de la caja, que es donde se encuentra el 50% de los datos, es mucho menor. En cambio, lo vemos que en los años neutros, sobre todo, pero también en los niños, esa variabilidad de la caja, donde están el 50% de los datos, es mayor, un poco lo que nos contaba Adrián. Y cuando analizamos esas diferencias entre fases de climáticas y trimestres, en el trimestre enero, febrero y marzo, vemos que en los años Niña ya las diferencias, digamos, son menores con respecto a los años neutro y niño. En la campaña pasada, en la campaña 2021, podemos decir que llovió en promedio en Las Rosas 317 milímetros en el trimestre noviembre, diciembre y enero, y 376 milímetros en el trimestre enero, febrero y marzo. Bueno, el anterior nos hablaba un poco con el análisis del gráfico de caja de la variabilidad que podemos tener por trimestre en las distintas fases. Ya agarramos la serie de INTA Oliveros, es una serie que es del año 1975 a la campaña actual, y graficamos en la línea punteada de color negro, vemos cómo llueve en promedio en esas 46 campañas, y después lo abrimos en las tres fases ENSO, donde tenemos la línea continua verde, los años Niño, la línea continua amarilla son los años neutros, y la línea continua roja son los años Niña. Antes, como decíamos, veíamos la variabilidad, acá vemos el promedio, o sea que podemos estar en los años ahí neutro más arriba que ese promedio, mucho más abajo, porque hay más variabilidad, y vemos que las diferencias entre fases, sobre todo entre los años niño y los no niños, neutro y niña, son mucho mayores en los meses de noviembre y enero y diciembre, y ya para los meses de febrero y marzo, ¿no es cierto? Esas diferencias, como veíamos en el gráfico anterior, tienden a achicarse entre las distintas fases y habla un poco, ¿no es cierto?, con los cultivos, cómo tenemos la plasticidad de poder planificar y decisión de manejo de poder meter los distintos periodos críticos, como veíamos en maíz y ahora como vemos en soja de primera y soja de segunda, modificando fecha de siembra y grupo de madurez para generar menos estrés en el cultivo. Si vemos lo que pasó en la campaña pasada en cuanto a las precipitaciones, agarramos 5 localidades representativas según distintos puntos geográficos de la región, que ahora vamos a ver que es muy extensa, y vemos tres grandes momentos, digamos, dos que afectaron o definieron los cultivos de gruesa, y uno que es el de abril, que era básicamente que fue la recarga para implantar los cultivos de invierno de la campaña pasada, pero nos detenemos básicamente en el verano, donde vemos que tuvimos en los meses de octubre, donde estábamos, ¿no es cierto?, decidiendo o implantando los maíces temprano y decidiendo o recargando perfiles para implantar sojas de primera, tuvimos en la mayoría de las localidades lluvias por encima del promedio. Los promedios los expresamos solamente en 2 localidades, una bien al suroeste de la región, como es General Arenales, y en un extremo más norte, el promedio de la estación de INTA Oliveros. Y también lo que queríamos dejar de esta gráfica es típico de los años, digamos, Niña, donde si nos paramos en cada uno de los meses y analizamos cada una de las localidades, vemos mucha variabilidad de lluvias. Eso también puede pasar y lo vemos en un radio muy cercano, entre localidades incluso muy cercanas, una amplia variabilidad, digamos, que puede ser definitoria al momento de definir rinde en la campaña. Eso, ¿no es cierto?, atado a lo que es lluvia y nos fue modificando la recarga, el agua útil que teníamos en el perfil, donde acá a su izquierda van a ver la fecha 15 de junio, el agua útil expresado en porcentaje, largando la fina, donde si bien habíamos tenido una recarga en abril importante, igualmente veíamos que para la zona nuestra los valores estaban entre un 60 y no superando el 80% de agua útil. Ya tuvimos un invierno, digamos, con muy bajas precipitaciones, pero sobre todo mucho frío y alta helada, y llegamos a octubre, el momento de decidir la implantación de los cultivos de gruesa, donde teníamos una situación, digamos, general mala, con baja capacidad de almacenaje, baja agua útil, y ya en diciembre, previo a ese pulso de lluvia
¿no es cierto?, que veíamos en la mayoría de las localidades que fue en enero. Teníamos también en la región situaciones de, digamos, de baja recarga en los perfiles. Y ya después del mes de enero, esta la foto a la izquierda es del 31 de enero, veíamos que ya había una situación distinta, de mucha más recarga. Tuvimos meses de enero, particularmente en algunas localidades como La Carlota, Los Cardos y demás, donde tuvimos lluvias muy importantes. Y ya hacia el final de la campaña, vemos las últimas dos gráficas de febrero y de marzo, la situación otra vez vuelve a empeorar, y sobre todo en algunos CREA, donde ahora vamos a ver detallado los cultivos de soja de segunda, se vieron muy resentidos, sobre todo los, ¿no es cierto?, de la zona más eh, sureste de la región. Bueno, y para cerrar un poco lo que es el análisis, digamos, climático de la campaña pasada, queríamos traerle también estos datos de la estación de INTA Las Rosas, donde la línea de color azul nos indica las temperaturas máximas de la campaña y la línea naranja nos indica las temperaturas mínimas. Y lo que veíamos que también pudo estar jugando un poco y beneficioso tanto para maíces temprano y para soja de primera y soja de segunda, nunca costó ver en la campaña momentos donde los cultivos estén estresados por temperaturas máximas muy altas. Digamos, siempre, por más que tuvimos periodos largos, digamos, sin lluvia y sin recarga, y sin napa en algunas lotes, veíamos que estado de la temperatura ayudó muchísimo a la capacidad de esa recuperación que podían tener los cultivos, sobre todo a la noche y a las mañanas. Bueno, ya yendo un poco al análisis de lo que es la base de datos, sobre todo de la región sur de Santa Fe, queríamos contar lo que un poco Adrián traía, muy bien explicado. Acá nosotros vamos a mostrar esta gráfica que indica un trabajo que se hizo hace un par de años en la región, y muy bueno es una región muy extensa, la región sur de Santa Fe, que tiene 360 kilómetros de norte a sur, y digamos es mucho más ancha en su extremo sur, y digamos tiene 300 kilómetros de este a oeste en el extremo sur, y unos 200 kilómetros de este a oeste en el extremo norte, es como que se achica. Pero acá esa gran heterogeneidad de ambientes, digamos, de suelo y demás, se ve graficada en cuatro, digamos, si queremos decir zonas o macroregiones, donde tenemos el extremo más norte, en color verde, es la Pampa Llana santafesina. Eso tenemos un relieve suavemente ondulado. Los suelos predominantes en esta zona, hay variabilidad, pero los suelos mayormente predominantes son argidoles típicos. Más en el extremo, digamos, cuando nos vamos a la derecha, contra la costa del río Paraná, justamente el dominio edáfico es costa del Paraná, son un relieve de lomas planas extendidas, y predominan los suelos de tipo argidoles vérticos. Más en el centro sur, digamos, de la región, en color amarillo encontramos lo que es la pampa ondulada. Son lomas suavemente onduladas, donde al igual que la pampa llana, la diferencia el relieve de la pampa llana, porque los suelos dominantes son también argidoles típicos. Y ya nos vamos al extremo, digamos, oeste de la región sur de Santa Fe o sureste de Córdoba, donde encontramos la pampa arenosa. Y la pampa arenosa la dividimos básicamente por los suelos dominantes y por el régimen de lluvia. Si nos vamos más al sureste de Córdoba, vemos que predominan suelos aplustoles, con un régimen de menos de 900 milímetros al año en promedio. Y si nos vamos más para el lado de Santa Fe, predominan, ¿no es cierto?, los suelos tipo apludoles con un régimen de más de 900 milímetros al año. Es un poco para zonificar, digamos, para entender esta heterogeneidad que tiene la región. Y traíamos este gráfico que nos muestra cómo hicieron soja de primera los miembros de la región sur de Santa Fe, donde vemos que el tamaño de los círculos, ahí abajo a su derecha van a ver la escala, expresa el número de lotes. O sea, mayor es el tamaño del círculo, mayor es la cantidad de lotes informados en esa localidad o zona, y el color, digamos que va de un tono rojo a un tono más verde, rojo es el menor rendimiento, verde es el mayor rendimiento, ¿no es cierto? E indica justamente eso, cómo fueron los rendimientos en cada una de las zonas o localidades. Lo cruzamos a estos datos, digamos, con el dominio edáfico que veíamos antes, y vemos, si ustedes se recuerdan el análisis de las localidades, veíamos que la zona de loma de Pampa Arenosa, generalmente ústico, teníamos representar la localidad de La Carlota, donde tuvimos muy buenas precipitaciones en diciembre y enero,
y se ve reflejado con el mayor rendimiento en soja de primera en ese dominio edáfico, ¿no es cierto? Y bueno, el peor rendimiento en este caso lo tenemos dentro del dominio edáfico de Costa del Paraná. Lo mismo para soja de segunda, está reflejado el gráfico, el tamaño indica la cantidad de lotes, ¿no es cierto? El número de lotes, y el color es el rendimiento. Y acá vemos, según dominio edáfico, que también en Pampa Arenosa, Ústico, obtuvimos los mejores rendimientos, digamos, de lo que es soja de segunda. Esto es, como decíamos antes, gracias a los miembros de la región que aportan todos los datos para completar la base, que tiene 23 campañas, donde vemos en color en las barras, en color azul vemos la superficie de soja de primera y en color más amarillo la superficie de soja de segunda en todas las campañas del 98-99 a la 2021. Y arriba en las líneas de color azul también el rendimiento en cada una de las campañas de soja de primera y en la línea amarilla el rendimiento de soja de segunda. Lo que vemos, que después Cristian va a ahondar un poco más, es que en las últimas 6 campañas vemos una disminución, una tendencia a una menor superficie una menor área de soja de primera y un aumento, ¿no es cierto?, lo que es soja de segunda, que después vamos a ver qué antecesores se están informados y demás, esa tendencia, pero después la vamos a contrastar muy bueno en la rotación, también qué pasa y cómo juega las gramíneas en eso. Después también lo que vemos es la tendencia lineal que tienen cada uno de los cultivos, tanto soja de primera y soja de segunda, donde vemos que en estas 23 campañas vemos una, digamos, ganancia promedio de 50 kilos por hectárea año en soja de primera y también casi 50, 49 kilos y medio en soja de segunda. La última campaña se implantaron en la región 82.000 hectáreas de soja de primera con 4.000 kilos de promedio y se implantaron 76.000 hectáreas de soja de segunda con 3.200 kilos de promedio. Bueno, cuando vamos a la información en soja de primera de cada uno de los grupos, los 17 grupos que componen la región, vemos también que la superficie está informada en la columna de color azul, ¿no es cierto? Y el rendimiento está en la línea gris y los puntitos rojos, donde veíamos el resumen de todos los CREAs, aportaron 82.000 hectáreas en soja de primera con un rendimiento promedio de 4.000 kilos y con toda la variabilidad que hay en cada grupo y, por supuesto, intragrupo en cada una de las empresas que componen los grupos. Y esto lo mismo en soja de segunda, para la campaña pasada, donde el resumen que veíamos antes, tenemos 76.000 hectáreas informadas en este cultivo para toda la región, con un promedio de 3.200 kilos, donde hay algunos CREA, que ahora lo vamos a ver en las brechas, tuvieron, como decíamos, según las precipitaciones, la presencia de napa, el dominio edáfico, el manejo y demás, muy castigados los rendimientos de soja de segunda, algunos puntuales como Ascensión, Teodelina, donde las brechas fueron muy, muy grandes entre ambos cultivos, muy buenos rendimientos en soja de primera y sojas de segunda muy castigadas por el efecto, ¿no es cierto?, del año, sobre todo niña, pero en promedio, en la región, ¿no es cierto?, vemos una brecha de rendimiento entre soja de primera y soja de segunda para la campaña pasada de casi 8 quintales y medio. Si esto lo vemos en la historia, como veíamos antes, por lo menos en soja de segunda, de los últimos años niña, y nos vamos a 17-18, 2011-2012 y 2008-2009, no fue el año, digamos, más catastrófico en cuanto a rendimiento, por lo menos, o a brecha entre soja de primera y soja de segunda. Cuando analizamos antecesores de la campaña pasada, tanto para soja de primera y soja de segunda, en soja de primera nos encontramos que ya una tendencia de las últimas campañas, la mayor proporción de antecesores de maíz en todas sus formas, sea maíz temprano, maíz tardío o maíz de segunda. Casi un 80% de la soja de primera se hace sobre maíz, un 10% se hace sobre soja de primera, un 7% sobre soja de segunda, un 3% sobre cultivo de servicio. Estos son los cultivos de servicio que no llegan a grano, que no llegan a cosecha, que se interrumpe su ciclo antes, quedan para cobertura, ¿no es cierto? Y un 2% sobre otro antecesor, que acá puede entrar un campo natural, una pradera y demás. Y cuando lo vemos en el antecesor de soja de segunda,
Vemos que, por supuesto, una gran proporción, el 85%, se hace sobre trigo, pero algunos CREAs, particularmente, bueno, Antro Monteoca y demás, están trabajando mucho con cebada, y en promedio en la zona se implanta un 4% de la soja de segunda sobre cebada, un 2% sobre cultivo de servicios, esos son los cultivos de servicios que realmente llegan a cosecha, ¿no es cierto? Y un 9% sobre verdeo de invierno, ya sea raíces, avenas, triticales y demás, verdeos que se pastorean, tanto para sistemas ganaderos o lecheros, y se libera el lote para hacer soja de segunda en el verano. Bueno, cuando analizamos las variedades, lo abrimos en los dos cultivos para ver qué estaba pasando, por lo menos para la campaña pasada, y vemos algo bastante similar. Estas son las 5 variedades más sembradas por la región en la campaña pasada. Cuando lo vemos en soja de primera y cuando lo vemos en soja de segunda, vemos que se repiten esas 5 variedades, para ver qué estamos haciendo en cada uno de los cultivos en cuanto a genética. Se repiten estas 5 variedades más sembradas, a lo mejor la 50i17 la vemos que ocupa un poco más de proporción en lo que es soja de segunda con respecto a soja de primera, pero las más sembradas se repiten, la 46R18 es la más sembrada tanto de primera y de segunda. Y bueno, y cuando ese mismo dato de las variedades de genética lo queremos ver de acuerdo a cada uno de los dominios edáficos que tenemos en la región, surgen cosas interesantes. Por ejemplo, cuando lo vemos acá hicimos el análisis con cada uno de los dominios, buscamos y vimos cuáles eran las 3 variedades más sembradas en el ranking, ¿no es cierto? La primera la más sembrada, segunda y tercera. En la pampa arenosa údica encontramos que la más sembrada es la 46R18, esto tanto para soja de primera como soja de segunda. La segunda más sembrada fue la 40R16 y la tercera la Don Mario 4612. Cuando vamos al dominio edáfico pampa arenosa ústica, que si ustedes se acuerdan es digamos, la zona donde mejores rendimientos promedio tuvimos tanto de soja de primera como soja de segunda, aquí vemos que la variedad más sembrada se repite, la 46R18 con el otro dominio, pero empiezan a aparecer variedades un poco de un ciclo más largo y 2 variedades intactas, ¿no es cierto?, que en el otro dominio no aparecían en esta región, que recuerden que el régimen de lluvia generalmente es menos de 900 milímetros y pronosticaban un año, ¿no es cierto?, anemia. Aparecen grupos 5 medios, como la 5419 de Nidera, y grupos 6, como la 6262 de Don Mario, también intacta. Cuando vamos a la pampa llana, el extremo más norte de la región, vuelve a repetirse la 46R18 como la más sembrada, aparece también la 4612, ¿no es cierto?, como la segunda variedad más sembrada, y la tercera variedad aparece una intacta y un grupo 5 como la Don Mario 50i17. Cuando lo vemos en costa del Paraná, acá la más sembrada fue la Don Mario 50i17, intacta STS, la segunda más sembrada fue la 4615, Don Mario 4615, y la tercera más sembrada fue la 4326 de Agro intacta. Y bueno, y en pampa ondulada, ¿no es cierto?, vemos el mismo, digamos, patrón de variedades sembradas con lo que pasa en la pampa arenosa única, ¿no es cierto? Se repite exactamente el ranking de las 3 variedades. Y bueno, para ya ir cerrando esta primera parte, ya ahora Cristian esto lo va a ampliar un poco más, queríamos ver también lo que salía de las bases y cómo están trabajando y cómo lo están haciendo soja de primera en cuanto a nutrición o nutrientes aplicados los miembros de la región. Agarramos algunos CREAs puntuales y en promedio vemos que los miembros, las empresas de la región fertilizaron la soja de primera con 9 kilos de fósforo elemento por hectárea. Eso si lo llevamos a uno de los principales digamos, fertilizantes usados en este cultivo, que es súper simple, vemos que son el equivalente a 100 kilos de súper simple por hectárea. Abajo en el gráfico vemos que casi el 90% de los lotes de soja de primera se están fertilizando, con fósforo por lo menos, y un 12% no se informaron datos de que se esté trabajando con fertilización fosforada. Y eso, el promedio de la región, cuando vemos el nutriente azufre, se están aplicando 8 kilos de azufre vía fertilizante, lo que es un sinónimo a uno de los fertilizantes azufrados más usados, como el sulfato de calcio, a el equivalente a 60 kilos, ¿no es cierto?, de sulfato de calcio por hectárea. Así que bueno, hasta acá voy a descompartir. Llegó mi primer parte, para ya dejarle lugar a Cristian.
Buenísimo. Qué bueno quedó lo de Guille, muchas gracias. Y qué bueno quedó lo de los mapas, me quedó muy bueno con los globitos. Un gran trabajo, muy bueno. Cristian, si querés ir compartiendo vos tu pantalla, así ya vamos con esta segunda parte dentro del módulo de soja. Bueno, ya estás en pantalla, así que, bueno, Cristian, asesor de CREA Economía Medici, vamos con el análisis, la proyección y las tendencias, que son bastante novedosas. Adelante, Cristian. Voy a continuar con el análisis de la campaña 2020-2021, pero principalmente voy a hacer foco en la proyección 21-22 y las nuevas tendencias que tenemos en el cultivo. Para poder graficar y desarrollar lo que Guillermo le mencionó en el temario sobre eventos tecnológicos del cultivo de soja, nos vamos a ir hacia el inicio del cultivo de soja como para ver un poco la evolución, ¿sí? Los primeros datos que tenemos de soja son del año 2838 a.C. en Medio Oriente, ¿sí? Donde se la denominaba carne vegetal. Si nos vamos unos cuantos miles de años, empieza la difusión en Estados Unidos en 1940, en Brasil en 1940 también, sí, a fines de los 40, de la década del 40, y en Argentina la difusión del cultivo ocurre en la década del 70, ¿sí? Podemos tener algunas introducciones previas, pero la difusión se fue desarrollando en la década del 70. Acá les queremos compartir unas imágenes. Ahí la soja que ven en el medio es un cultivar que se encuentra en la Facultad de Savallo de Rosario, ¿sí? Es un material que no tiene eventos tecnológicos, ¿sí? Está pristina, podríamos decir, original, y se usa como fuente de biodiversidad. Acá ven los primeros lotes del cultivo de soja, ¿sí? En Argentina. Y como analogía con respecto a lo que se denominaba carne vegetal en aquella época por su fuente proteica, hoy podemos decir que tenemos en el rubro alimenticio la soja texturizada, además de los cientos de usos del cultivo ya conocidos que no los vamos a desarrollar en esta jornada. Y yendo, sí, a los eventos tecnológicos de soja en Argentina para poder empezar a analizarlos, la difusión más importante de los más fuertes, podemos decir, en 1996 se aprueba y se difunde el evento de soja con resistencia a herbicida y glifosato, la RR, que tuvo una adopción, podemos comentar, bastante rápida y masiva. En el 2008 ocurre con las sojas STS, son resistentes a sulfonilureas. Acá la difusión no fue tan rápida y tan masiva, fue más paulatina. En el 2014 ocurre la difusión de las sojas intactas. En este caso la difusión es más local, sí, por regiones, por donde estaba más la problemática, que tenemos problemas mayores de plaga. La soja intacta nos confiere un evento que nos permite controlar isocas en el cultivo, sí, a lepidópteros. Y en el 2021 y 2022 la soja en lis y la soja conquesta respectivamente. Y trazamos abajo una línea donde vemos malezas resistentes, es un tema ya conocido, con la aparición de malezas resistentes y el incremento de estas a lo largo de los años. Como causas más fuertes vemos la poca rotación de principios activos y la poca rotación de cultivos en esa serie de años. Soja en lis tiene 3 traits: resistencia a glifosato, resistencia a 2,4-D en lis y resistencia a glufosinato de amonio, ¿sí? Apilados. En el gráfico de la derecha van a ver el momento de aplicación, van a ver que tiene una ventana relativamente flexible. Podemos marcar que entre B2, B3, B4 es un buen momento del cultivo para hacer cualquier posemergente, porque el área foliar no es tan importante y donde generalmente las malezas son de tamaño pequeño. Y si nos vamos a la soja conquesta, como para ya dejarla también definida, es la tecnología in-list más la tecnología intacta apilada. Existen 3 riesgos de la tecnología in-list con un manejo inadecuado. Vemos que la generación de malezas resistentes, si tenemos un manejo inadecuado, se puede acentuar, ¿sí? La no rotación de principios activos nos puede llevar a eso. Derivas de productos
Acá vamos a ver una imagen que es de deriva de dicamba en Estados Unidos, donde está permitida la soja Xtend. Sabemos que el dicamba tiene más problemas de deriva por altas temperaturas, pero lo queremos refrescar y queremos hacer hincapié en este tipo de problemáticas porque la vemos que puede tener algunos inconvenientes. Y el tercer riesgo que le vemos es el impacto ambiental, que ahí está denominado como EIQ campo, que es un coeficiente. Además de las dos anteriores, con respecto a impacto ambiental, no lo quisimos alargar a esta temática en este punto, pero les comento lo que nos transmitía Pablo Bresa, que en la zona está trabajando bastante, y él dice, si nosotros le sacamos los preemergentes al cultivo y nos vamos a sucesivos rescates, el índice se vuelve más negativo para el sistema de ambiente, ¿sí? Es un índice más alto y por ende tenemos un impacto ambiental no deseado. Ahora sí, yendo a las estrategias que le proponemos como para tener un manejo sostenible del sistema, las podemos resumir como mulching vegetal. En este caso mencionamos cultivos de servicio y o cultivos de la rotación, intensificando principalmente con cultivos invernales, como llámese trigo, cebada, como se mencionó anteriormente. Acá vamos a competir bastante simple con las malezas por una cuestión de área foliar y intercepción de luz en el invierno, además del beneficio que nos generan en el suelo. Aplicaciones selectivas, vamos a desarrollar algunos resultados concretos que nos generan un beneficio en este sistema y nos aportan al sistema en general. Calidad de aplicaciones, que es un tema que lo queremos traer otra vez en la tapa, ¿sí? Tamaño de gota, presión, velocidad y dirección del viento. Estamos muy convencidos que la tenemos que ajustar para este tipo de productos y para los demás que estamos usando. Debemos hacer mucho hincapié en esto, independientemente que tengamos equipos propios o contratados, ¿sí? Es un tema a seguir trabajando en las empresas. Rotación de principios activos y uso de preemergente, es como mencionábamos anteriormente, el buen uso de los preemergentes nos van a permitir evitar la generación de resistencias de malezas, ¿sí? Y entrar a cultivos ya con una presión de malezas bajas. Por lo tanto, usaríamos este tipo de tecnologías ante situaciones de algún rescate puntual y excepcional, si fuera el caso que la empresa lo necesite. Y bajar el EIQ es el uso de productos banda verde o azules, que manteniendo estas estrategias en verde que le ponemos, lo vamos a estar bajando y bajando las bandas toxicológicas usando verdes o azules. Para desarrollar las principales variables del cultivo de soja, acá vamos a dividir los ambientes en la región, en ambientes de más de 4.000 kilos, ¿sí? Y en ambientes de menos. Si los ambientes de más de 4.000 kilos tenemos presencia de napa, ¿sí? Son ambientes de muy buen potencial, no tenemos dudas y vamos a ciclos más cortos para la zona y fechas de siembra temprana. Nos vamos a buscar el potencial máximo que podemos tener en ese ambiente. Si no tenemos napa, acá dividimos según la fase, pero tenemos una fase de niño, el ambiente es muy bueno, ¿sí? Porque son ambientes de más de 4.000 kilos promedio, nos vamos al mismo escenario con alto potencial. En el caso de años neutros, si tenemos un mayor de 80% de agua útil en el perfil, o sea que salimos con un suelo lleno, es un buen perfil, estamos en un escenario muy similar y nos proponemos ir a buscar el potencial de rendimiento para ese ambiente. Ahora ya sí, si el agua no es la suficiente, ahí vemos que podemos diversificar ciclos medios, alargando un poquito y moviendo la fecha de siembra más hacia fines de octubre o a principios de noviembre. Y si el año es niña, ahí vamos a intentar diversificar aún más, retrasando alguna fecha de siembra para no exponernos tantos a los periodos críticos no deseables. Ahora yéndonos a ambientes de menos de 4.000 kilos, acá también partimos con napa y sin napa, pero acá dentro de los ambientes con napa empezamos a evaluar la conductividad, que ¿qué nos está midiendo la conductividad? Es un valor indirecto para medir la salinidad de los suelos, ¿sí? En este caso sería una baja salinidad del suelo, menores a 0,150 decímenes por metro. Si el año es niño, vemos un escenario favorable para ese ambiente y vamos a ciclos medios con fechas de siembra de mitad de noviembre. En el caso de que el año sea neutro niña, ¿sí? Acá alargamos un poco los ciclos y nos vamos a fechas de noviembre, que después lo vamos a estar validando más adelante. Con conductividades medias, ¿sí? Acá vamos a diversificar según la fase climática y nos vamos a mover en el rango de noviembre
con ciclos medios a largos. Y acá le queremos hacer un fuerte anuncio con el tema de conductividades mayores a 350, ¿sí? O incluso un poquito menos. La estrategia que les proponemos es cambiar de cultivo, básicamente. Pensamos que el maíz tardío, pensamos que el sorgo, el girasol o incluso alguna pradera va a tener un mejor comportamiento en ese tipo de ambiente y va a ser una situación más favorable desde lo económico y desde lo productivo de este tipo de ambientes. Ya en ambientes de este tipo sin napa, ¿sí? Acá pueden ser suelos arenosos, suelos media loma. Vamos a mirar la fase climática y no vamos a repartir las fechas dentro de noviembre con ciclos medios a largos. Continuando con lo que presentó Guillermo, con la evolución de cultivos CREA en la región sur de Santa Fe, les comparto este gráfico. Van a ver soja de primera en verde, soja de segunda en amarillo, el maíz temprano en fucsia, el maíz tardío en naranja y el maíz de segunda en un verde claro. Es muy notorio que en las últimas 6 campañas la soja de primera disminuyó y aumentó el cultivo de soja de segunda y de maíz. Acá las salvedades en la última campaña no estamos cargando todavía los maíces tardíos o de segunda que se están cosechando ahora, que se hizo más que otros años, por lo tanto va a subir más el porcentaje de maíz. Creemos que la consecuencia de este cambio son los precios relativos, los rendimientos y también el manejo del sistema, como mencionamos anteriormente, para el caso del trigo principalmente. Ya para validar lo que le estaba mostrando en el manejo de variables, este es un gráfico de boxplot o de cajas, donde dentro de la caja naranja van a englobar el 50% de los datos. En la parte por encima va a estar un 25% superior de los mejores lotes y por debajo están el 25% de los lotes inferiores. Esto es analizado para la zona de mejores suelos, ¿sí? La parte central de nuestra región, la llana santafesina, la ondulada y la arenosa útica, en una fase de neutro. Ahí vemos que los mejores resultados, ¿sí? Los picos se dan en octubre generalmente, y los mejores resultados donde la caja está bastante elevada es en la segunda quincena de octubre y los primeros días de noviembre. Después muy notorio que a partir del 10, 12 de noviembre los rendimientos potenciales empiezan a disminuir. Ahora bien, si nos vamos a una zona como puede ser la costa del Paraná con limitantes de suelo, sí, muy pesado, como se describió anteriormente, o la zona ústica, que para el caso de la campaña pasada fue la mejor, por un buen régimen y alto potencial, pero si uno mira la historia, acá tenemos que las mejores fechas de siembra se encuentran en el mes de noviembre, podríamos decir, con una variabilidad grande, ¿sí? Y lo otro destacado es que los pisos de rendimiento mejoran o son un poquito más altos a medida que no vamos a fines de noviembre. En este caso está analizado para un año neutro y niña, ¿sí? Hacemos mucho hincapié en eso y tratamos de, en este tipo de ambientes, diversificar aún más, ¿sí? Uno de los temas que nos proponían a la hora de armar esta presentación era trabajar sobre sojas de segunda. Acá en la región todavía nos faltan cargar muchos datos y procesar. Yo les comparto un dato del grupo donde estoy trabajando yo, que es Colonia Medici, son suelos argivoles típicos. Y acá podemos evolucionar según la fase ENSO y según la presencia o no de napas. Ven que en blanco están los lotes sin napa y en azul están los lotes con napas. Básicamente les quiero marcar que en los años niños tenemos un inconveniente con napa por exceso, ¿sí? Alguna pérdida de área, pero lo más destacado está en los años niñas, ¿sí? Donde las diferencias son más fuertes. La presencia de napa en suelos buenos nos ayuda, nos levanta los pisos, nos levanta los promedios y también nos levanta los techos de rendimiento, ¿sí? En ese tipo de situaciones. Y en un modo gráfico van a ver en el gráfico de la derecha, ¿sí? Para una soja típica de la zona, para un grupo medio, a los 100 días estamos llegando a R5, donde ven que el crecimiento de raíces se explora hasta los 2 metros de profundidad. Y acá el fuerte hincapié, donde sí podemos trabajar incluso
bastante bien es con los impedimentos físicos. Nosotros, cualquier impedimento físico va a limitar ese crecimiento y va a resentir el rendimiento. Y después cualquier déficit o exceso hídrico también nos va a limitar el crecimiento radicular. Los vemos con situaciones de napas muy cercanas que nos limitan ese crecimiento y ahí nos afectan los rendimientos por exceso. En ese caso, la situación es un poco más compleja para manejar. Y yendo a la red de cultivares de soja de primera y de segunda, CREA Sur de Santa Fe, acá tengo que mencionar a quienes están a cargo. Guillermo Mascarini es el coordinador de ensayos, Chemos para nosotros. También Santiago Gallo participa de la coordinación. Y tenemos la suerte de tener a Lucas Borrás y a Brenda Gambín en el análisis de datos. Vamos a analizar la red de la campaña pasada. Son 14 sitios totales, 10 de soja de primera y 4 de soja de segunda. Acá está la zona, ¿sí? Está bien representada en nuestra región. Ahí están los campos, la localidad. Yo voy a ir pasando algunas cosas. Esto queda subido, como dijo Santiago, en la página de la región y cualquier cosa nos piden los informes. Los rendimientos por localidad. Acá lo que le queremos mostrar es la gran variabilidad que tenemos en rendimiento. El mejor sitio fue Canals, ¿sí? Con rendimientos por encima de los 6.000 kilos. Y los inferiores, en el otro extremo, están Las Chispas con soja de segunda o Lucio B. López con soja de primera entre los 2.000 y 3.000, 4.000 kilos, ¿sí? Eso hace al extenso de la zona, a los regímenes diversos y a los tipos de suelo también diversos. Los semilleros que participan de la red de soja son Asgrow, Credence, Don Mario, Illinois, NK y Nidera Semillas. Y acá, ya viendo el ranking de materiales por rendimiento, en soja de primera, el promedio de los 10 sitios analizados, vemos a Don Mario 46 y 20, STS en primer lugar, con 4.950 kilos de promedio. En segundo puesto es 40 y 21 STS. Tercero, 46, 10 y Pro de Asgrow. Estas tres que están en verde no difieren significativamente entre sí y sí difieren del resto. Para el caso de soja de segunda, son 4 sitios. Ocupa el primer lugar 46 y 20, igual que lo que es soja de primera. Acá aparece 50-21 de Asgrow y Pro, 39-20, Don Mario 46R18, Nidera 4309, Asgrow 4320 y Pro, y SI 5x1 sin diferencias significativas entre sí, con diferencias hacia el resto, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar esta tabla general, que no nos vamos a poner a ver el detalle, pero sí lo tienen para ver cada una de las localidades con el distinto comportamiento. Y acá lo que le queremos transmitir es las dos primeras, fíjense en el promedio de todos los sitios, son Don Mario 46 y 20 y Don Mario 40 y 21, ¿sí? En verde significa que le fue muy bien en ese sitio, significativamente, estadísticamente. Prácticamente ganan en casi todos los sitios, es decir, les va bien en los ambientes de alta y les va bien en los ambientes de baja. Eso nos da una solidez para recomendarlo a esta red, y con recomendar los materiales realmente han tenido un comportamiento muy destacado. Una pregunta que nos hacemos y sale en los grupos es si aumentaron los techos de rendimientos, para lo cual es complejo el análisis. Vamos a ver un detalle lo más simple posible, ¿sí? Se analiza CREA por CREA, ¿sí? Tomando los mejores lotes de cada CREA con una corrida, y ahí ven en rojo el número, es los kilos de ganancia por hectárea por año, ¿sí? Vamos a mirar dos solo. El CREA Las Petacas es el que tiene la mejor ganancia por hectárea por año, son 82 kilos por hectárea por año, y le continúa el CREA Santa Isabel con 75 kilos por hectárea por año. ¿Se acuerdan el promedio que nos mencionaba Guillermo anteriormente de los 50 kilos en toda la red? Acá estamos hablando de los techos de rendimiento y los mejores ambientes, ¿sí? Las Petacas es zonas donde hay muchos campos en la zona de Pellegrini, y Santa Isabel es sur de Santa Fe, ¿sí? Acá vamos a cambiar de tema y vamos a mencionar una enfermedad que es tizón foliar, con el agente causal Cercospora kikuchi, ¿sí? Con esa característica sobre el grano. Las condiciones predisponentes son humedad relativa mayor al 80% y temperatura entre 25 y 30 grados centígrados,
podemos decir que es una enfermedad que en las últimas campañas ha aumentado su severidad y su incidencia. Si bien se encuentra más fuerte en la zona norte de nuestra región, es una enfermedad que está difundida en todo el país, donde se siembra el cultivo de soja. Ahí van a ver una imagen en el área foliar. Y acá vamos a analizar el porcentaje de control con 3 tratamientos de fungicidas, un triazol más estrobilirina, bastante común usados en los sistemas nuestros, y 2 carboxamidas, de las más usadas en el mercado. Para el caso del triazol con estrobilirina tenemos un 34% de control, en el carboxamida 53 y 55 respectivamente. Por lo tanto, vamos a alguna sugerencia para este tipo de enfermedad. Lo ideal serían cultivares con resistencia genética, en Argentina no está disponible, por ende vamos a hacer mucho énfasis en tener semilla libre de patógeno y un buen tratamiento cura semilla. Rotación de cultivo, porque también además de pasar en la semilla, el patógeno pasa en el rastrojo, y un adecuado uso de fungicidas foliares con un monitoreo oportuno para que no se nos pase la enfermedad, sabiendo que es una de las enfermedades complicadas a la hora del control. No pusimos lo que es rendimiento porque generalmente va asociada a otro tipo de enfermedades, ¿sí? En un complejo de enfermedades de fin de ciclo, pero podemos decir que con un grupo de enfermedades de fin de ciclo, las pérdidas de rendimiento para este tipo de casos se dan entre los 100 y los 400 kilos de soja por hectárea. Bien, yendo a novedades en nutrición, vamos a analizar casos para hacerlo un poco más dinámico. Vamos a ver mapas de suelo, fertilización variable, ¿sí? Esto es un lote en la zona de La Carlota de 138 hectáreas. Y acá ven un mapa de fósforo que después les voy a contar cómo se construye. Acá lo interesante como para ver es que en verde oscuro tenemos valores por encima de los 50 partes por millón, y en valores medios de amarillo son los puntos intermedios, ¿sí? Y en rojo estamos por debajo de 10 partes por millón de fósforo. Una variabilidad muy fuerte, sí, son ambientes de alta productividad con diferencias en el caso de fósforo muy fuertes. Aquí vemos un mapa de prescripción con aplicación variable de superfosfato triple de calcio, y se nota claramente que ahí a la derecha aparecen las dosis aplicadas, ¿sí? La dosis más alta están en las zonas donde tenemos menos fósforo disponible en el suelo, ¿sí? Y las dosis más bajas es a la inversa, ¿sí? Fíjense en que la dosis de 200 a 260 kilos de super triple está en la parte donde el suelo tiene menos disponibilidad. En este caso, el lote tuvo un promedio de 100 kilos, 96 de superfosfato triple, pudiendo hacer de manera más eficiente la fertilización. Vamos a analizarlo en otra localidad, esto en la zona de Las Varillas. Acá vemos un modelo de elevación, ¿sí? Una altimetría del campo, vemos la conductividad eléctrica para poder empezar a separar ambientes y poder luego enfocar y hacer análisis puntuales que me van a permitir armar esas zonas donde yo puedo armar los mapas de fósforo. Acá es otro campo en la zona entre Buque y Las Rosas, ¿sí? Van a ver una elevación digital, ¿sí? Es una altimetría. Después un modelo de conductividad donde empezamos a ver diferencias, ¿sí? Y ahora tenemos georreferenciado los análisis de suelo y llegando, ¿sí? A la prescripción, como veíamos en el caso anterior, en este caso también superfosfato triple de calcio, y las dosis más altas, fíjense en que están en un azul oscuro, de más de 200 kilos de superfosfato triple, donde teníamos tenores menores y viceversa, donde teníamos tenores mayores, ¿sí? Con esto hacemos una eficiencia en la aplicación de fertilizantes y lo vemos mucho más sostenible desde lo ambiental y lo económico. Estaríamos a la misma dosis, estaríamos sobredosificando lugares y no tendría ningún sentido desde el punto de vista ambiental y tampoco económico. En el tema de aplicaciones selectivas, en la región trabajamos bastante, tenemos información subida a la página de los distintos equipos. Solo les queremos mostrar algunas novedades. Esto es, como órgano de detección, este equipo tiene cámaras, ¿sí? Que lo estuvimos analizando, y tiene un software que va a procesar lo que está viendo. Básicamente,
las malezas dentro de un cultivo, ¿sí? Además de hacerlo en los barbechos. Lo vamos a ver ahora funcionando. Esto nos permite poder identificar las especies que no son soja en este caso. Tiene una cierta inteligencia ese software y nos permite hacer una aplicación dirigida, haciendo un uso mucho más eficiente de los productos. Y yendo a los resultados ya contundentes y efectivos, como para ponerle una cierta realidad a este tipo de aplicaciones selectivas o no, que siempre nos consultan, acá se va a analizar el diferencial de con y sin selectivo, ¿sí? Esto es fuente de CREA, analizados con varios equipos trabajando selectivo en todo el país, y tenemos un ahorro de paraquat del 80%, un ahorro del 70% de glifosato, un ahorro del 68% del EIQ campo, que es el índice que nos mide el impacto ambiental, un ahorro del 75% de cletodin, un ahorro de 67 de 2,4-D y una superficie tratada de 26% en total del área aplicada, ¿sí? O sea que es más que contundente. Y ahí a la derecha van a ver en naranja el EIQ, que es el coeficiente que me mide la aplicación del selectivo, que me da 28. Y cuando lo hago sin selectivo en naranja. Cuando lo hago con selectivo me da 9, ¿sí? Eso me da ese 68% de ahorro en lo que es mejora hacia el sistema ambiental. Bueno, y para ir cerrando ya en la presentación, algunas líneas de trabajo de los CREAs que también nos pidieron que transmitirles a ustedes. Acá vamos a ver al norte de las Rosas, suelos clase WS, y tenemos una aplicación con un equipo Altina dentro del cultivo de maíz en R5 con vicia más avena sembrada al voleo, ¿sí? Como una estrategia para poder hacer una cobertura y ya salir con el maíz y la cobertura implantada en la cosecha. Estos son ambientes donde vamos a unas 60.000 plantas, maíces tardíos que tienen cierto riesgo a los maíces tempranos. Este caso es una cobertura también boleada, ¿sí? En un cultivo de soja de segunda, y aunque no parezca tan fuerte la soja, tan fuerte la imagen, es realmente interesante porque acá vamos a maíz tardío y ¿qué vamos a ver? Nosotros esto se hizo en R7, ¿sí? R6, R7, se boleó la vicia con la gramínea. Y acá dos puntos muy fuertes que le queremos marcar. En lo que es recarga hídrica, esto nos adelantamos, ¿sí? Con el boleo, nos permite tener una cierta recarga hídrica en octubre, noviembre. Nosotros nos planteamos 50, 60 días de barbecho para ir a un maíz tardío y que no nos penalice en rendimiento ese maíz por una falta de agua en el perfil. Y en el caso del porcentaje, ustedes ven un porcentaje relativamente alto de vicia, 90% de vicia con respecto a una vicia pura y 10% de gramíneas con respecto a una gramínea pura. Pasa algo también con el tema de inmovilización de nitrógeno. Nosotros buscamos mayor fijación biológica y menor inmovilización de nitrógeno, y lo mismo buscamos que no nos penalice en rendimiento por inmovilización de las gramíneas el cultivo de maíz. Entonces son los dos puntos fuertes que queremos hacer compatibles las coberturas con un buen rendimiento del cultivo de maíz siguiente. Esta es otra estrategia que estamos probando en una empresa acá en la zona de Las Rosas, cultivo de brásica carinata y después maíz de segunda. Acá como sistema le podemos decir que la brásica tiene una raíz pivotante y una capacidad para explorar muy fuerte. El destino es combustible de avión, se hace con contrato y tenemos, bueno, 2 campañas de experiencia, así que tenemos algunos resultados buenos, otros no tanto, con el tema de helada, así que estamos haciendo camino ahí al andar. Con el cultivo de arveja a maíz de segunda, lo vemos también como una estrategia, esto en la zona de Álvarez. La arveja nos aporta un cultivo invernal y un consumo menor de agua que nos permite hacer un buen maíz de segunda. Y ya así cerrando, con los márgenes, como le decía Guillermo, vamos a ver 2 escenarios. Ambiente 1, sí, está hecho para suelos de alta productividad, con un escenario de media alta climático, con los rendimientos presupuestados siguientes: 103 para maíz temprano, 41 para soja de primera, 95 para maíz tardío, 38 para trigo, 80 para maíz de segunda, 31 para soja de segunda, expresado en quintales por hectáreas. Ahí están los precios en dólares, tomados de MATBA de la campaña pasada, de la semana pasada,
pero tomados a futuro. Un alquiler de 17 quintales, una distancia a puerto de 125 kilómetros. Los márgenes están en dólares por hectárea. El mejor margen lo ven en azul para maíz temprano, de $297. Le continúa el cultivo de trigo, soja y después los demás cultivos. Con respecto a la rentabilidad, que está en rojo, la mejor rentabilidad la tiene el trigo, soja, después el maíz. Y acá la nota de color es que el maíz temprano no solo que le gana en margen a la soja de primera, sino que también le gana en rentabilidad, algo que no venía pasando. Y el mismo ambiente, pero con un escenario climático de baja, ¿sí? Con rendimientos menores. Ahí lo van a ver, 90 para el maíz temprano, 37, 90, 35 para el trigo, 70 para un maíz de segunda y 25 para una soja de segunda, con el mismo alquiler y la misma distancia a puerto. Acá los márgenes son más ajustados. Tenemos el maíz tardío con el mejor margen por hectárea de $119, después maíz temprano de 105 y las rentabilidades también para esos cultivos son las mejores. En el caso del trigo maíz es el que tiene un margen negativo. Ahí impacta muy fuerte el tema de fertilización del trigo y del maíz de segunda, que es más alta, y el trigo soja está en una neutralidad. Y el último tema es el pronóstico climático que les queremos compartir. Siempre analizamos las corridas de los distintos modelos, que ya se estuvo viendo algo. ¿Sí? Cada línea es un modelo de simulación que pronostica un escenario climático. En azul es el promedio. ¿Sí? Ustedes fíjense en que para la posición que estamos ahora hay una disparidad de los modelos muy grande. Algunos están diciendo por encima de uno es niño, algunos están diciendo que es un neutro hacia arriba, algunos y entre 0 y -1 es un neutro, de -1 hacia abajo es niña, ¿sí? Hay varios que están diciendo niña o neutro. A mí me gusta verlo de esta manera. La Universidad de Columbia hace un resumen de todo eso y nos los ofrece de esta forma. En los meses de mayo, junio, julio, hoy estamos en un 87% de neutro, 12 de niña y 1 de niño. Y si nos vamos al noviembre, diciembre, enero, que falta mucho, hoy tenemos un 45% de neutro, 30 de niña y un 25 de niño. Podemos decir que es una tendencia, pero que está muy abierto y que nos sirve para ir planificando y tener distintas estrategias en los sistemas. Y ahí sí, entrando en las conclusiones, tenemos un fuerte incremento de maíz y trigos en las últimas campañas. Pensar el sistema con una rotación adecuada de cultivos, con una rotación de principios activos, buen uso de preemergentes, más allá de una tecnología puntual. Cultivos invernales de cosecha y de servicio me permiten competir mejor con malezas y aportan estabilidad al sistema. Planificar la campaña de acuerdo a un diagnóstico adecuado del lote, el potencial, la influencia de NAPA, permiten elegir estrategias adecuadas para cada ambiente. Mapas de fósforo intralote nos permiten manejar de forma variable el aporte de nutrientes. Sí, vimos una eficiencia en la parte ambiental y en la parte económica. Y aplicaciones selectivas reducen el impacto ambiental y los resultados económicos son favorables. Le queremos agradecer a la región principalmente. Y bueno, esperemos que les sea de utilidad. Todo el material va a quedar colgado en la página. Y estamos a disposición ante cualquier consulta. Bueno, buenísimo, Cristian, Guillermo de vuelta. La verdad que los asesores de la región han aportado un montón de info, pero para poder generar, han elaborado un montón para poder a partir de esa información generar más conocimiento, ¿no? Que ese es un poco el para qué de juntar tantos datos. La verdad que fue un gusto. Han usado muy bien el tiempo, nos hemos quedado un poco sin tiempo para preguntas, hay algunas preguntas muy puntuales. No sé, Cristian y Guille, si quieren decir al aire su mail, así la gente por ahí si quiere escribirles un mail. Cristian, ¿cómo es tu mail? cnnatali@gmail.com. Perfecto. ¿Y el tuyo, Guille? Guillermo Martín, dz@gmail.com. Perfecto. Bueno, así que hay algunas preguntitas puntuales que por ahí las podemos evacuar por mail y volver a agradecer. Queremos seguir adelante porque todavía nos quedan dos bloques todavía, el de la parte de ambiente y después el de mercados. Así que les vuelvo a agradecer a toda la audiencia también por la atención. La verdad que estamos
superando los 200 espectadores instantáneos, y la verdad que va marchando todo muy bien.